Su primera impresión frente a lo que le está ocurriendo al presidente. Definitivamente son temas que opacan, empañan, que desvirtúan la gestión que debe hacer Petro como presidente hoy. Bueno, hay que hacer el análisis de forma detallada. Realmente no podemos caer en el tema de mezclar lo que es un proceso de campaña frente a un proceso ya de gestión de gobierno. Son dos etapas distintas, pues por supuesto es lógico que la campaña precede o antecede la elección. Entonces, a partir del 7 de agosto del 2022 comienza, digamos, el análisis y el escrutinio que pueden hacer todos los ciudadanos y todas las entidades sobre la gestión de un presidente, pero los hechos o actos anteriores a eso ya dependen a una fase preliminar que es la campaña y que tiene una constitución totalmente distinta a lo que ya obedece o corresponde a un gobierno. Es decir, la campaña es una etapa, y vamos a hablar específicamente la del presidente, es una etapa que se estructura de acuerdo a un diseño que hacen unos estrategas dentro del equipo que conforma esa campaña como tal. Y pues sabemos todos, de acuerdo a lo que observamos, que la campaña del presidente Petro o del candidato Petro en su momento, pues fue una campaña muy horizontal, fue una campaña amplia, abierta y participativa, donde también hubo presencia de algo muy particular y fueron muchas manifestaciones ciudadanas en diferentes plazas de manera libre, amplia y abierta para muchos sectores ciudadanos que realmente no correspondían exclusivamente a eventos organizados directamente por la campaña del presidente, sino más bien como una autonomía de los ciudadanos que estaban a favor de ese candidato. Bueno, hay varias cosas que hay que resaltar aquí, y es que alrededor de todos estos escándalos que están rodeando al presidente, él ha tomado una postura bastante crítica en contra de los medios de comunicación y pues ha aseverado que son los medios de comunicación quienes están promoviendo este tipo de marchas en su contra o de especulaciones en su contra. De hecho, hay varios trinos en la red social Twitter, que ahora es X, entonces en donde él ha, digamos, hecho críticas directamente a los medios de comunicación. Y a Caracol específicamente por esa reciente publicación. Específicamente a Caracol por el escándalo nuevo que ahora surgió con el tema de los dineros del supuesto narcotraficante vecino, que pues él dice que no fue así. Entonces está en una postura de indignación y se ha ido en contra de los medios, aunque la FLIP le ha manifestado que por favor deje a los medios de comunicación, a los periodistas, ejercer su derecho pues a la libre expresión y a el tema de informar lo que está ocurriendo en el país. Exactamente, pues estamos hablando de manifestaciones que el presidente ha hecho públicas ya en su posición como presidente, pero sobre hechos que se señalan que son previos y que se desarrollaron durante la etapa de campaña. Pues frente a este tema, lo que podemos decir claramente, voy a retrotraer una parte de la entrevista de Nicolás Petro, su hijo, en Revista Semana, donde se le pregunta de cómo considera él que está manejando el tema de comunicaciones del gobierno de su padre. Y él pues dice que esta dirección de su gobierno de prensa y comunicaciones pues tiene serias falencias de fondo y en la estructuración y en la ejecución de un plan de comunicaciones desde presidencia o institucional, pues presenta serios problemas. Ese es el primero, el relacionamiento de prensa y comunicaciones de presidencia con los medios y por supuesto con las audiencias del país. Allí no se han adoptado las medidas suficientes hoy por parte de las decisiones que deben tomar para mejorar esas circunstancias. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que los tuits de queja del presidente o de rechazo del presidente a este tipo de anuncios a través de algunos medios obedecen a que considera que existe una parcialización. Es decir, se presentan los hechos, pero no se presenta la otra cara de las versiones, constatando la posición del presidente o la posición del equipo de gobierno o de las personas del gabinete que deben pronunciarse respecto a estos temas. Entonces, existe algo pues en nuestro país, que es un derecho que es el de la libertad de prensa, y este siempre debe mantenerse, más cuando estamos hablando de una persona que va a estar bajo el escarnio público de forma permanente por la posición que ostenta. Lo que sucedió antes de ser presidente en campaña y que hoy salpican su gestión. Este tema de la financiación de las campañas, lo hemos dicho, Colombia tiene una normativa profusa, difusa y yo diría hasta delirante. Muchas reglas, pero con prácticas
que son lejos de ser transparentes, idóneas y que generen la confianza suficiente en los ciudadanos. Y este es un tema que viene desde la campaña del presidente Samper, hay que recordar, con el presidente Pastrana, el escándalo de Dragacol, que financiaron la campaña con recursos de unos empresarios y después eso terminó un escándalo por las fuentes que se utilizaron para cubrir esos costos. Álvaro Uribe fue una situación excepcional, porque Álvaro Uribe fue elegido en reacción a un problema de seguridad que explicó la unificación del país alrededor de esa agenda de seguridad, lo que explica que Uribe haya sido el único presidente que ganó en primera vuelta, tanto en el 2002 como en el 2006. Y en el 2010, pues el escándalo de Brecht. Evidentemente, esa campaña, pues en 2010 Santos no tuvo mayores problemas porque los éxitos de Uribe le crearon las condiciones para una transición tranquila del poder. En el 2014, recordemos, como en primera vuelta ganó Zuluaga, y en segunda vuelta pues aparecieron una cantidad de cosas muy cuestionables. Y es evidente, digamos, que en el caso de Colombia, este tema de la financiación de las campañas no ha querido atacarse de raíz. En Colombia hay una financiación informal, no declarada, con costos de financiación incontrolables. Cuando tú vas a Francia, vas a Argentina, incluso, para no ir más lejos, vas a España, allá tú no tienes derecho a estar poniendo las vallas que quieras. Hay unos lugares donde todos los candidatos ponen sus vallas, ponen sus afiches, y esos afiches se los entrega el gobierno. Entonces hay un control, digamos, de los costos de las campañas. Acá es evidente que el éxito de un candidato, en buena parte, sobre todo en elecciones territoriales, depende de las fuentes de financiación. Y estas fuentes de financiación, ahí hay de todo. Hay fuentes de financiación que provienen del narcotráfico, del lavado de activos, de contratistas, de redes interesadas. Y esto termina generando en los ciudadanos una enorme desconfianza que afecta a la legitimidad de los gobiernos. En el caso de Petro, pues lo que vemos es, a mi modo de ver, pues una situación en donde se suman prácticas informales con unos incidentes que no están muy claros, porque como abogado, cuando uno analiza las declaraciones de Nicolás Petro, habla de que alguna plata entró a la campaña, pero no ha precisado si esos aportes entraron a la campaña o él cogió esos recursos y contrató vallas, publicidad y demás. Si hizo lo segundo, pues Roa, el director de la campaña, tiene razón de decir esa plata jamás entró en la campaña. Todo el mundo sabe que en las campañas alguien que quiere acercarse al candidato le ofrece un almuerzo, organiza una reunión, paga una publicidad, y eso nunca se declara. Sí, eso es lo que de pronto lo que apunta, Álvaro, Olga, en ese sentido de que hubo algunas manifestaciones públicas de la gente pagadas con su propio bolsillo y no necesariamente fueron financiadas o incluso que estuvieran avaladas de alguna manera por la misma campaña. Ahora, es evidente que los medios de comunicación en Colombia, pues, son medios reconocidos en América Latina por su profesionalismo, por su independencia y autonomía, pero hay un pequeño sesgo, y es el control de los grandes grupos de comunicaciones por grandes empresas. Y ese es un tema que pasa en todas partes. En Estados Unidos, en la campaña de Trump, uno de los mayores problemas fue la posición de Fox News, que era el canal de mayor influencia en Estados Unidos. Súper trumpista. Y cuando empezaron a salir los resultados electorales, pues empezaron a darle credibilidad a las cosas que estaba diciendo Trump. Tan es así que al principal presentador lo tuvieron que sacar después, y una empresa que terminó denunciando a Fox por haber dado una información falsa, esta empresa finalmente contrató a unos abogados y le metieron una sanción de cerca de $800 millones por algo que en Estados Unidos se llaman daños punitivos. Es decir, cuando tú le generas un daño a una persona, eso se cuantifica económicamente de una manera desproporcionada para efectos de que en el futuro nadie reincida en esa práctica. Es lo que explica que en Estados Unidos Odebrecht haya sido sancionado a pagar $2.600 millones, y ahora Corfi colombiana a pagar $80 millones, cuando en Colombia los mismos hechos no dieron lugar a ninguna responsabilidad por parte de las empresas colombianas. En ese sentido, Álvaro y Olga,
¿qué le podemos decir a aquellas personas que apuntan a que lo que está sucediendo con los medios de comunicación, esas revelaciones que hacen algunos medios de comunicación, forma parte de un plan de saboteo a la gestión del presidente, e incluso la equiparan con lo que sucede a nivel político en el Congreso de la República, donde no han permitido que avancen las reformas estructurales que este gobierno prometió hacer durante la campaña, prometió desde la campaña? Yair, yo creo que el que más se ha saboteado a sí mismo ha sido Petro. O sea, Petro tenía una mayoría, tenía un plan de gobierno, le aprobaron la reforma tributaria, una de las más agresivas que ha tenido Colombia desde la Constitución del 91, le aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, le aprobaron, otras leyes de menor importancia, y fue el mismo presidente el que rompió esa coalición. Y cuando tú rompes una coalición y dejas de ser mayoritario, pues te vuelves vulnerable. Y yo creo que ahí se sincronizaron varios actores que veían a Petro con cierta suspicacia, porque algunas de esas reformas pues las percibieron como amenazas. Es decir, si aprobamos esto, ¿qué vendrá después? Y Colombia es un país, digamos, que tiene una cultura económica extremadamente conservadora. Este no es un país propenso al populismo ni a los cambios sociales a través de intervenciones masivas del Estado, que siempre generan la pregunta ¿cómo se financia eso? Porque todo empresario sabe que cuando un gobierno anuncia políticas sociales, tarde que temprano, de algún lado tiene que salir la plata. Y eso yo creo que ahora lo que yo percibo es que hay unos sectores que les interesa un gobierno deprimido, por decirlo de alguna manera, para que no pueda hacer reformas que puedan afectar la estabilidad macroeconómica y la confianza inversionista en el país, que yo creo que es una lectura errada. Y es una lectura errada porque se olvidan de que en el 2020-2021 tuvimos un clima de movilización social sin precedentes en América Latina, porque los jóvenes de este país no se sienten representados en las políticas que se han venido implementando en el país desde el consenso de Washington hace 30 años. Entonces ahí viene un punto. Si no entendemos que hay que hacer cambios, este país se puede volver ingobernable. Yo sí he sostenido que lo mejor que le podía pasar a Colombia, mirando una perspectiva comparativa, era que un gobierno de izquierda pudiera sacar adelante unas agendas sociales complejas y que la derecha entendiera que para poder competir con esa izquierda tenía que integrar las agendas sociales en su discurso. Eso de creer que tú puedes seguir pagando salarios bajos, con un sistema de protección laboral extremadamente precario, con una informalidad laboral extremadamente alta para una economía como la de Colombia, que en Colombia, para que las empresas crezcan, hay que darle beneficio tributario, que el impuesto al patrimonio, que se utiliza en los países más avanzados del mundo y sobre todo en los países europeos, pues que acá es una amenaza contra el gran desarrollo empresarial del país, cuando esta es una economía que realmente para poder dar un salto tiene que valorizar sobre todo un recurso humano calificado, que muy poco se ha hecho para lograr eso. Sí. Entonces, en conclusión, yo lo que creo es que algunos sectores están apostando al fracaso del gobierno, pero no son conscientes que lo que siembren hoy puede terminar generando tempestades en el futuro. Miremos América Latina. ¿Cuáles son las economías más estables de América Latina? Costa Rica es un país chiquitico aquí a la vuelta, que lo que tiene es una economía cafetera, de producto agrícola, turismo. Uruguay. Otros países como Argentina, un país que en los años 50 era la séptima economía del mundo, hoy es un país inviable. Y políticamente con cierta incertidumbre con lo que acaba de ocurrir recientemente con Milei. Ingobernable. Entonces acá yo lo que creo es que aquí yo sí siento que hay un sesgo contra Petro. Yo no tengo la menor duda de que hay un sesgo contra Petro. Aquí cualquier cosa que se dice, cuando el caso del 8000, estaban las grabaciones y eso lo guardaron ahí como año y medio. Al final pues se generó todo este problema y fueron los mismos Estados Unidos, que después se supo que fueron servicios de inteligencia norteamericanos los que contrataron a servicios de inteligencia colombianos para grabar esas conversaciones telefónicas, los narcocassettes. En el momento actual es evidente que a mí me parece complejo, porque creo que el equilibrio político se va a dar en las elecciones de octubre. Muy probablemente ahí el pacto histórico va a ser barrido. Entonces tú vas a tener una democracia en la cual el territorio va a estar gobernado por partidos de oposición, el nivel nacional por el gobierno de un gobierno de izquierda,
pues qué bueno sería que se pongan de acuerdo. Mira el tema del Metro Bogotá. Una cosa tan sencilla como esa, hace 70 años están hablando de hacer el metro. Y hoy hay un debate entre el presidente y la alcaldesa por si tiene que ser por arriba o por abajo, que todavía se mantiene, ¿no? A ver si yo trato de interpretar todo lo que está sucediendo en el sentido de lo que está diciendo Álvaro, porque dice por un lado que hay un sesgo político contra la idea de la gestión del presidente Petro, pero al mismo tiempo el mismo presidente es el que se ha autosaboteado con el tema de las reformas que ha planteado en el Congreso de la República. ¿Qué, digamos, de acuerdo con eso o no de acuerdo? Pues bien, yo coincido con Álvaro. Definitivamente existe un sesgo. Digamos que no podemos revisarlo de forma general tratando de meter todo en un solo paquete porque es un tema que tiene muchas aristas. Pero, por ejemplo, vamos al tema de uno a uno, rápidamente. Financiación de campaña. La misma estructura y el marco jurídico legal abre vías para que la situación que está hoy en el ojo de los ciudadanos se presente. Es muy diferente si las campañas fueran decretadas que se financian exclusivamente con créditos concedidos al candidato y que tendrían su retorno en la reposición de votos. Ese debería ser el único mecanismo de financiación para garantizar una independencia desde la campaña. La realidad es que existen personas que son afines al candidato, existen grupos, sectores económicos, comerciales e industriales que ganan con A, B o C. Es decir, dentro del abanico de candidatos... Porque le apuestan a todos. Sí, exactamente. No pierden con ninguno. Entonces, lo que hacen es dividir el respaldo que van a presentar a una campaña, dividirlo entre los 4 o 3 candidatos más opcionados que se encuentren en ese proceso. O si es en una segunda vuelta, pues obviamente entre los dos. Ok, pero voy a plantearlo así. ¿Es un saboteo o es el objetivo de mantener el statu quo? A ver qué sucede. O sea, en el sentido de que si el país ha funcionado como funciona, con las dificultades, con los cosas, digamos, positivas, pero funciona. Traer cambios estructurales como la forma en que lo ha presentado el presidente Petro, dice, aquí podría haber más fallas de las que hemos tenido y es importante mantener el statu quo. Bien, está puesta a prueba la capacidad política del presidente y de su gabinete para poder articular a todos los actores nacionales dentro de una mesa. Debemos tener claro que el gobierno nacional, por ejemplo, no es el mayor empleador que existe. Digamos que es el 40% de el que dirige o distribuye la ocupación de personas a nivel nacional. El otro 60% del motor, tanto en empleabilidad como en desarrollo de actividades, está en parte de los sectores, los grupos económicos y los privados. Entonces, las determinaciones, las decisiones y el marco normativo surge del Estado, pero en la realidad los motores, quienes apalancan, quienes generan y dinamizan la economía es el sector privado. Por eso su importancia de poder llegar. Ahora, otro elemento interesante y pues me uno a lo que Álvaro dice. Si al presidente le va bien, al país le va bien. Ahí tenemos que después de cada periodo, digamos en un año, revisar cifras, encuestas y estadísticas 3 o 4 veces al año, o sea, cada 3 en trimestres o en cada semestre, cómo va la evolución de las cifras económicas y cómo se están viendo en la realidad materializadas todas las medidas y todas las políticas y todos los programas, planes y proyectos que se imparten desde el gobierno. El otro elemento es, no es fácil para los sectores entrar en esta transición del cambio, porque es que obviamente existen problemas y necesidades históricos en el territorio. Hablemos de Cartagena, de Bolívar, de la región Caribe y del país. Resulta que las personas que mueven las economías en estos entornos tienen unas prácticas en sus propias actividades y esas prácticas son funcionales para ellos. ¿Qué sucede? El cambio y las determinaciones y las consecuencias que traen estos cambios, la aplicabilidad del cambio a la realidad en materia económica, en materia contable y en materia de impuestos, tiene unas alteraciones. ¿Qué tan conveniente o factible consideran los grupos o los sectores que es para ellos aplicar estas consideraciones? Álvaro mencionaba, por ejemplo, el tema de la asignación de salarios. Existen concepciones erradas
muy generalizadas con respecto a de que si tú tienes muchos trabajadores y pagas salarios más bajos, tú vas a tener una mayor utilidad o rentabilidad. Realmente hemos visto que esto no es determinante directamente sobre el nivel de productividad. Sí, existen otros elementos que entran en conjugación. Entonces, para los empresarios o para los grandes grupos es muy difícil salir de la zona de confort. Ahora, sabemos que el presidente es una persona que estuvo toda su vida haciendo una carrera y copando una trayectoria donde estuvo en la oposición y que estableció unas relaciones muy rígidas frente a sus debates. Es decir, superaron no solamente el debate crítico y político, sino ya unos ataques que fueron de connotación directa y que trajeron muchos procesos y muchas demandas de unos contra otros. Ahora, llegar a una mesa con esa persona, vuelvo y repito, pone a prueba tus capacidades políticas y pone a prueba las capacidades de tus equipos. Si eres lo suficientemente capaz, hábil y apto para enfrentar la situación y sacarla a flote y avante, se supone que eres una persona que tiene el talante para estar en ese cargo. Si no lo afrontas y dejas al país en el mismo estado o en un estado peor del que encontraste y no eres capaz de sacar adelante las medidas que tú planteaste en tu programa y por las que fuiste elegido, pues definitivamente no pasarás la prueba. Esa es la situación, pero en el fondo yo siempre hago un llamado a que no nos olvidemos del país, que somos todos, y que hay que pensar es en el beneficio y en el avance. Nunca podemos permanecer en las mismas circunstancias porque inclusive la pandemia fue una lección importante en materia económica y en materia administrativa para todos. Tuvimos que enfrentar cambios drásticos de forma rápida y cambios que sometieron a ajustes económicos, ajustes humanos, ajustes de actividades absolutamente en todos los escenarios. Dinámicas administrativas. Y tuvimos que salir adelante y sobrevivir. Entonces, venimos de esa lección aprendida y hoy estamos todavía, digamos, en la renuencia al cambio. Y eso se puede presentar de pronto en el plano ciudadano, donde no hacemos este tipo de análisis, pero en los planos de administración y de alto gobierno, y también en los grandes sectores empresariales, donde el cálculo financiero y el cálculo estadístico, matemático y de pronóstico, pues es muy claro en números, debes saber o encontrar las vías alternas que tú debes tomar como base para adoptar decisiones que te permitan implementar un cambio y obviamente potencializarte, no potencializar el país. ¿Quiénes son el país? Pues todos los ciudadanos y todo lo que funciona en él. Sí, pero entonces esa es la idea. Pero para ir concluyendo, digamos, este segmento, hay, digamos, un tema absolutamente importante entre la idea de país y el que ya está. Y esa articulación que poco se ha visto y es lo que ha generado esas fricciones entre bando y bando, si podemos llamarle de esa forma. Pero, por ejemplo, ayer, cerrado casi el día, la Federación Nacional de Departamentos expidió o publicó un comunicado de prensa en el que le está pidiendo a los gobernadores del país al gobierno nacional, están diciendo básicamente que no los escuchan por el tema de la inseguridad que se vive en el país y que ellos están aportando ideas y que el gobierno nacional no los está escuchando para justamente tener medidas mucho más asertivas frente al mejoramiento de la ciudad, que se pasó del monte a meterse dentro de las ciudades. Digamos, es un llamado que hacen los gobernadores a que mejore la comunicación, mejore esos canales y no solo no solo la apertura del canal, sino que efectivamente se vea que lo que yo propongo como gobernador se está aplicando en la política desde el Estado centrado, desde el gobierno nacional. Álvaro. Sí, el tema de la seguridad, pues hay que tener presente que es uno de esos temas que afecta a toda la sociedad, independientemente de la condición económica, del estrato económico. La seguridad es un bien público necesario para la existencia de todos. Y es evidente que en el caso de Colombia, que hemos tenido décadas de inseguridad y donde un país resiliente como este ha salido adelante. Hay que recordar lo que pasó a finales de los 90 y después cómo a través del Plan Colombia se modernizó el ejército y la guerrilla terminó arrinconada. Se hizo el acuerdo de paz con el gobierno Santos y todos teníamos la ilusión de que el Estado iba a asegurar el territorio. Llegó el gobierno Duque y decidió pues que ese no era su objetivo político. Esos espacios permitieron reconfigurar redes criminales en el territorio que hoy se han convertido en estructuras multicrimen. Y de esas zonas terminaron migrando a las ciudades y hoy lo que tenemos es un problema mucho más, digamos, diluido en el país,
con una baja capacidad de respuesta, porque hay que recordar que como la principal amenaza fueron actores armados periféricos, el gobierno fortaleció al ejército, creó la aviación del ejército, las brigadas móviles, las fuerzas de despliegue rápido, soldados profesionales, pero la policía no tanto. Y entonces hoy tienes un ejército grande contra unas estructuras criminales que se movieron hacia las ciudades con un agravante, mientras la política de seguridad nacional frente a amenazas como la guerrilla y el paramilitarismo la enfrenta el gobierno nacional. Hoy son los alcaldes los que tienen que hacerle frente a esas situaciones con recursos extremadamente limitados y capacidades insuficientes. Y además con una población crecida, por supuesto, por la violencia hizo que la gente del campo se fuera a las ciudades, la migración ahora internacional, eso es un agravante. Si me entiendes, fortaleces el ejército, como le estás diciendo, pero la policía no ha tenido, digamos, unos cambios estructurales que sean más armonizados con las nuevas, digamos, con lo nuevo que están viviendo las ciudades. Y ahora la presencia del narcotráfico al interior de las ciudades. Claro, y el tema es complejo porque hoy estas estructuras multicrimen pues se han ido diversificando y ya no son estructuras centralizadas que tenían, digamos, unos recursos limitados y unos objetivos claramente identificados. Por ejemplo, ¿por qué hoy Ecuador tiene el problema que tiene? Porque Colombia celebró un tratado de interceptación marítima con los Estados Unidos y la gran capacidad de Estados Unidos se concentró en reducir el tráfico de cocaína a través de los océanos. Cerró el Pacífico y cerró el Atlántico. Eso bueno, ¿se acuerda de la base de Manta? Exacto. Él lo llevó a sacar la cocaína por Venezuela, por eso el Catatumbo se volvió una zona crítica, pero quitan la base de Manta en Ecuador y Ecuador se volvió el territorio idóneo para sacar cocaína por el Pacífico. Y hoy miren el problema que hay en Ecuador. O sea, los actores armados y los actores criminales tienen unas lógicas extremadamente eficientes. Y es ahí donde está el problema. Por eso yo creo, por ejemplo, que el presidente Petro en eso tiene razón. No hay manera de resolver el problema del narcotráfico con una política prohibicionista, porque entre más prohibición, más incentivos creas para que el precio del delito se vuelva un incentivo para los criminales. Y entonces eso genera en economías tan desiguales como la nuestra una oportunidad para algunos que terminan metiéndose, además hoy día, que es el modelo mexicano. El modelo mexicano es un modelo multinacional, plurinacional, donde tienen redes prácticamente globales. Y estas redes pues aseguran la salida de la cocaína, pero cuando descubrieron que además de asegurar la salida de la cocaína, podían terminar cometiendo otros delitos, la extorsión, el secuestro, el robo, y estas estructuras criminales pues de lejos están rebasando la capacidad de estados con recursos limitados como Ecuador. En el caso de Colombia es muy complejo. Mire, ¿por qué Colombia tuvo éxito recuerden ustedes el reto que le formuló Pablo Escobar a Colombia? Yo recuerdo una vez que entrevistaron a un narcotraficante y este tipo dijo así de manera muy espontánea: es que meterse con una gallada tan grande como la policía, eso no tenía ninguna posibilidad de éxito, porque la policía en Colombia es una policía nacional. En México, por ejemplo, por ser un estado federal, cada jefe de policía en cada municipio, en cada estado, lo nombra el gobernador y lo nombra el alcalde. Y ahí un tipo como el Chapo, en el caso de podía permear todo fácilmente, mucho más fácil. Colombia, gracias, y recuerden ustedes, se creó el bloque de búsqueda, se generó una mayor capacidad y eso redujo. El problema que hay ahora es que básicamente esto requiere una política, no solamente una política nacional, requiere una política de seguridad territorial y esa política no existe. Bueno, no existe. Para terminar este tema, Olga, finalmente, la ciudadanía, ¿qué puede esperar del presidente Gustavo Petro en el entendido de los escándalos, de este capoteo que tiene que hacer todo el tiempo y que ha utilizado su red social de Twitter para justamente hacerle frente a todos esos señalamientos que están empañando la gestión? Finalmente, la gente, ¿cuál debe ser la actitud de la gente? Pues yo pienso que los ciudadanos estamos llamados a siempre hacer un análisis crítico de las situaciones desde nuestra óptica. El presidente, cada vez que se ha mencionado dentro de un hecho de irregularidad, pues considero que lo mínimo que debe hacer es responder a los ciudadanos y pronunciarse.
pero pronunciarse teniendo en cuenta las instancias legales a las cuales se vea sujeto o se vea sometido tanto él o como el equipo de campaña para estos últimos hechos en los que se le involucra, y pues definitivamente esperar que se presente el proceso y que dentro del proceso aparezcan las pruebas y obviamente los responsables o los llamados a rendir declaración pues también lo hagan. Siempre hay dos formas de ver estas situaciones. Una es la mediática, que va de acuerdo a la agenda, y la otra es la jurídica. La jurídica es la del mundo real realmente, es la que nos da los resultados y es la que finalmente determina si alguien es culpable, no es culpable, responsable, no responsable y en qué grado. Y pues la mediática puede generar un boom que se detone y se caldee durante 3 días y pues a la semana esté completamente ya enmascarado por otro tema que también se presente y que suscite la atención de todos los colombianos. Bien, ahí está. 8 en punto.